Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bendiciones, espero que estén bien. Les habla su profe Andrés. Para el día de hoy vamos a tener la temática de la historia de la evolución. Vamos a tratar temitas importantes, cosas pues que han marcado la historia evolutiva de los conceptos que tenemos hoy como la administración. Vamos a echar un vistazo desde los inicios, desde la prehistoria como tal hasta la edad contemporánea, o sea, la actualidad. ¿Listo? Entonces, ahí mismo les voy a estar indicando qué cositas hay que hacer, bueno, como tal, qué cosas vamos a ir haciendo. ¿Listo? Bueno. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando sobre las fases del ciclo administrativo, lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Eh, Estuvimos viendo cuáles eran las tareas claves de cada una de las fases, qué se hacía en cada fase. Cuando ustedes comiencen a iniciar prácticas y en caso tal no sepan de pronto qué hacer o no los ponen a hacer lo que realmente deben hacer, entonces ustedes comiencen aplicando lo que es el ciclo administrativo, comiencen a hacer la planeación de algún proyecto, organícenlo, indiquen la trazabilidad del proyecto y por último, pues verifiquen, midan, comparan y pues como tal asegúrense de que las cosas estén tomando el curso correcto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la evolución histórica de la administración. Primero, vamos a empezar desde la época prehistórica. Entonces, cuando hablamos de la prehistórica, hablamos de los primeros seres humanos, eh, los que se conocen como, ¿cómo es que se le llama? Perdón, bueno, como tal, los Homo sapiens y los neandertales. Mm, Empezamos desde un principio y es que la administración han sido como tal teorías, procesos y fundamentos que hemos aplicado desde hace muchos millones de años. Lo que pasa es que en la actualidad se han como tal ya construido conceptos claros, pero estos conceptos no han sido los mismos a través de la historia. Incluso cuando veamos el tema de las teorías organizacionales, que esas teorías como tal ayudaron a establecer lo que hoy definimos como un concepto claro sobre cómo administrar los diferentes tipos de administración, vamos a poder entender y racionalizar por qué se fueron llevando a cabo pues como tal, estos resúmenes, ¿sí? Estas adaptaciones. ¿Qué cosas vamos a ver? Bueno, entonces arrancamos desde la época prehistórica. Eh, a ver, un punterito, por aquí está. Bien, entonces lo vemos como tal desde la época histórica primitiva, cuando el hombre de la prehistoria tenía que realizar actividades que requerían de alguna planeación. Entonces, si estamos hablando por allá de nuestros antepasados, sí, se me ha olvidado el nombre. Tengo la palabra en la boca. Bueno, pero bueno, cuando nuestros antepasados eh, pues comenzaron a surgir como una sociedad a través de las tiendas, siendo como tal nómadas. No recuerden que nosotros no iniciamos viviendo solamente en un lugar, sino comenzamos como nómadas en la historia. Entonces, a través del tiempo, a medida en que más iba creciendo la familia, más íbamos avanzando,
pues se iban surgiendo nuevas necesidades que de seguro iban a requerir de una mejor planeación. Habían actividades que por sencillas que parecieran requerían de una planeación previa. Entonces, ¿cuáles eran esas actividades de antes? Lo que es la casa, eh, ¿qué más? La construcción, podemos decir que la familia, porque hasta para eso también eran cosas importantes. Entonces, a medida pues que iba creciendo la visión, iba creciendo más la tecnología. Cuando hablo de tecnología no me refiero únicamente a equipos electrónicos, ¿no? O electrodomésticos, sino que a medida en que iba evolucionando el ser humano paso a paso, así como lo hemos conocido en todas las historias, entonces se iban como tal complicando un poquito más los planes y necesitaba todo de una mejor organización. Entonces, las actividades, como les dije, cazar, recolectar alimentos, reproducirse, cuál sería el mejor lugar para establecerse. Y bueno, a medida en que las tareas eran más complicadas, se necesitaba una mejor organización. No es lo mismo pescar que, me imagino en ese entonces, cazar un mamut, un ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, insistimos, a medida que las tareas eran más complicadas, tuvieron que hacer procesos administrativos, como planear, organizar, dividirse el trabajo o la presencia de líderes que conducían a la realización de las actividades de manera ordenada, así como la designación de labores. Bueno, este tema de designación de labores entra aquí en la fase de organización, ¿sí? La planeación, pues, sí va en su misma fase. El control y la dirección pues todo se iba llevando a cabo de manera en que no fueran instruidos, sino que, o sea, lo fueran aprendiendo por ellos mismos, ¿sí? Empíricamente, esa era la palabra. Bueno, entonces, nuestra segunda época es la época antigua, desde los 3500 antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Aquí es una época muy grande y vamos a estar como tal dividiéndola también como por secciones. Vamos a estar viendo unas de las eh, naciones influyentes en ese entonces y los puntos claves que fueron aportando cada una de ellas. Entonces arrancamos desde China eh, a los años 1100 antes de Cristo. Entonces, leemos. Su cultura administrativa se basaba en los principios de la planificación, organización, dirección y control, pero no eran conocidos como tal. Les dije, ellos lo aplicaban de manera empírica, sin embargo, no estaban esos procesos como tal ya estructurados y definidos como los conocemos hoy como teorías o principios, ¿ya? Recuerden que para ser principios o teorías o leyes, todo debe mostrarse, todo debe poder probarse a través del método científico. Entonces, para el método científico, lo que eran de teorías tenían que poder replicarse, debían tener una estructura escrita, visual, deberían de poder haber dado los mismos resultados en una zona del mundo así como en otra zona. O sea, entonces todo debería de poder tener el mismo resultado para poder llamarse ley, principio o teoría. Entonces, no estaban definidos, pero sí se aplicaban, ya, no de la mejor manera, pero se aplicaban. Recuerden que decir que los aplicamos ya de la mejor manera también vendría siendo una gran mentira, porque el conocimiento se sigue construyendo, ¿bien? Y se siguen añadiendo aún más conceptos que en su debido tiempo, pues vamos a seguir mirándolos. Entonces, un ejemplo.
claro de la aplicación de estos principios fue la construcción de la muralla china, ¿ya? Además de sus técnicas para trabajar, hubo personajes, vean estos personajes, que dieron sus aportes tales como Confucio. Imagino que ustedes han visto un poquito de él, han escuchado, ¿sí o no? Era un filósofo, un pensador, filósofo, matemático también. Eh, y como tal, pues tenía unos cargos que eran administrativos. Eso le ayudó a él como tal a darse cuenta de algunos de los conceptos y principios claros que están hasta el día de hoy. Después lo veremos. Entonces, sin embargo, unos van a ser los siguientes: realizar mejor los trabajos administrativos, los cuales fueron utilizados en el gobierno, dando paso a la administración pública. Entonces, gracias a él, se fue formando también uno de los tipos de la administración actual que conocemos, que es la administración pública, pues se encargaba de administrar todos los recursos de la nación china. Bien, la enseñanza como tal, ojo, que dejó fue base para la constitución de Zhou, que dictaba 8 factores importantes para un buen sistema administrativo. ¿Cuáles fueron unos de esos factores? La definición de funciones en la que establecía las tareas a cumplir por los sirvientes del emperador. Entonces, ¿por qué fue importante? Confucio no fue quien escribió la Constitución de Zhou. Sin embargo, fue uno de los pilares fundamentales por los cuales la Constitución de Zhou se basó, ¿sí? Y tomó como referencia. Entonces, como tal que decía, hey, es que hay que designar las tareas, se necesita todo un equipo complejo. Y una de las cosas muy fundamentales que dejó Confucio fue como tal la definición de funciones en las que se establecían las tareas a cumplir por los sirvientes del emperador. ¿Sí? Bueno, pasamos a Egipto de los años 4000 a los 2000 antes de Cristo. Bueno, de seguro todos hemos oído también las historias bíblicas sobre pues la historia de Egipto. Me imagino que alguna vez habrán escuchado a Moisés, ¿verdad? Que Moisés fue quien liberó al pueblo de Israel, partió, bueno, Dios a través de él hizo que se dividiera el mar en dos y bueno, cosas así, ¿verdad? Entonces todo eso tiene una connotación muy importante. De seguro ustedes también habrán escuchado sobre la historia de José, José el soñador. Y ese también es uno de los conceptos muy importantes, muchachos, aquí en la historia. Porque, bueno, abriendo un pequeño paréntesis y saliéndonos del tema, bueno, no saliéndonos del tema, pero sí de este párrafo que está acá, pero hablando bastante sobre la administración en Egipto. Hablamos de una época en la que el pueblo de Israel se encontraba eh, en necesidades, ¿sí? Se encontraban en hambruna. Recuerden que por mucho tiempo, la tierra de Egipto fue fértil 7 años y 7 años fue infértil, donde no se pudo recoger. ¿Verdad? Entonces, gracias a estas fortalezas que Egipto había adquirido gracias a José, que era un excelente administrador, entonces, pues todo el pueblo de Israel cayó ahí, ¿no? Ellos dijeron, bueno, nos quedamos aquí, pero comemos. Ya, ustedes nos dan comida y nosotros les servimos. Y así fue que se fue quedando todo el pueblo de Egipto. Después fueron ya tomados como esclavos y bueno, cosas así. Eh, ¿Qué es importante es que realizar? Tener en cuenta aquí de Egipto y del personaje José es que era un excelente administrador. Imagínese usted de que les ponen a cargo.
una empresa y les dicen, idénse algún plan metodológico que se pueda llevar a cabo y de éxito para que la empresa se pueda mantener a todos los empleados, pueda mantener, mm, pueda seguir vendiendo, pueda hacer de todo normal durante 7 años sin como tal trabajar o producir. Son una locura. Ahora imagínense sostener dos pueblos, el cual era el de Egipto y el de Israel, e incluso los demás que llegaban también a Egipto a hacer la compra. Entonces eso fue una locura. Fue una administración excelente, así como también tenemos que resaltar que fue una administración tan excelente cuando hubieron tiempos de abundancia, tiempos de bendición. Y aquí como consejo de profesor les voy a decir, aprovechemos los tiempos de bendición, no para despilfarrar, no para andar gastando a la loca, no, sino para tener un poquito más de conciencia, más sabiduría al momento de cuando lleguen las, las malas situaciones. Ustedes saben que la vida, como dice la canción, es un carrusel, eso sube y baja. Bueno, entonces, eh, nuevamente volvemos aquí al texto. Otros de los grandes ejemplos físicos que podemos ver de una buena administración es en los casos de Egipto con las pirámides. Hay muchas pirámides en Egipto y se hace una aspiración de que una de las pirámides más grandes de Egipto se necesitó a cerca de 100.000 personas trabajando para terminarlas en 20 años. Mucha gente estuvo trabajando ahí, de seguro mucha gente murió también. Eh, Muy increíble esas obras, por eso son una de las maravillas. Y además evidencian, ¿sí?, de que se requirió una eficiente organización, división de trabajo, búsqueda de recursos, o sea, todo un plan muy excelente. Entonces, esto es un ejemplo. ¿Qué, qué cosas importantes se destacan de Egipto? Así como la anterior fue sobre las funciones, sobre la base de la Constitución de Chou, que fue la definición de funciones en las que se establecían las tareas a cumplir por los sirvientes del emperador. Entonces, ¿qué aporte significativo nos da Egipto? Es la invención de los inventarios en los que se registraban impuestos y ventas, con el fin de saber cuánto entraba, cuánto salía e ir midiendo adecuadamente. ¿Sí? Es importante que las empresas no solamente realicen sus balances, sus estados de resultados, sus indicadores, con el fin de cumplir lo que diga la norma, no, sino también para nosotros poder visualizar el panorama de nuestra empresa y pues tener prudencia al momento de tomar decisiones. Bueno, nos vamos a Grecia. eh, Desde los 500 hasta los 200 antes de Cristo, ya llegando al, al suceso que dividió la historia en dos, el antes de Cristo y el después de Cristo. A, C, ya saben, antes de Cristo. Bien, entonces, eh, la población romana fue una de las poblaciones más grandes en todo el mundo. ¿Sí? El Imperio Romano fue el imperio más grande que ha existido hasta el momento en todo el mundo. Se dice que Roma alcanzó a gobernar casi todo el mundo, a excepciones de algunos países, los cuales, pues efectivamente no pudieron ser conquistados. Bien, de Grecia y de Roma, o sea, como tal de toda Roma, sí se pueden ver muchos aportes, las bases filosóficas, las bases antropológicas
que existen en la actualidad se dieron hace muchísimos años, hace 2000 años, ¿bien? Casi 20, 21 generaciones aproximadamente. Estamos en el siglo XXI. Entonces, hace 21 generaciones y aún se siguen hablando sobre los aportes de la antigua Roma. Entonces, todos arrancaron desde grandes filósofos como Sócrates, me imagino que ustedes han escuchado de él, ¿verdad? Sócrates, filósofo matemático, que se encargaba como tal de enseñar pensamientos, también hacer inventos, era como tal un científico. Y bueno, se aplica también aquí a la administración, ya que Sócrates, en uno de sus dichos y escritos, dice que la administración se consideraba que era una habilidad personal. Decía que no todos podrían ser administradores porque era una habilidad personal. Las habilidades, pues su nombre lo dice, ¿no? No las tenían todo el mundo, sino que eran como más o menos como dones o talentos que crecían entre ellos. Eh, el enfoque que tenía Sócrates y como tal la antigua Roma, desde los 500 hasta los 200 antes de Cristo, era que no se le podía llamar a un administrador, no se podía llamar a alguien administrador a quien solo sabía de ello, sino que lo ponía en práctica para llegar a resultados eficientes. Entonces, esta como tal no es una definición actual. Quiero que presten atención en esto porque les voy a hacer una pregunta en el examen de esto, particularmente de este personaje. Eh, él decía, perdón, en ese entonces se decía que no se podía llamar a un administrador a quien solo sabía de administrar, sino que a quien la ponía en práctica para llegar a resultados eficientes. Es como decir que no se podía llamar gerente a alguien que no supiera o que no fuera el mejor del trabajo que estuviera supervisando, que tuviera a cargo. Y miren que no tiene mucho sentido, la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir de que pongamos el caso de los jugadores de fútbol. Vamos a poner a Cristiano, a Messi, bueno, a los que hay, ¿sí o no? Entonces, no podríamos llamar de pronto un preparador físico o, o no podríamos llamar director técnico a alguien si esa persona no hubiera sido la mejor jugando, ¿ya? O no fuera el mejor incluso en ese momento. Entonces vean que no tiene sentido, la verdad, porque muchas veces tú puedes ser administrador. Eso no significa que tú tengas que ser 100% el mejor llevando las tareas a cabo. No, ¿verdad? Que tú de pronto seas quien administre financieramente y pues, sí, como tal, administrativamente, sí. Financiera y administrativamente, una empresa de soldadura, por ejemplo, eso no significa que tú seas el mejor soldando, ¿ya? Entonces, esos fueron uno de los errores prácticamente en los cuales eh, proponían como tal los filósofos en ese entonces. Sin embargo, así se consideraba. Vemos por otro lado a Platón que dio inicio a la especialización. ¿Cómo así? Dijo, hey, no, la verdad es que la gente sí, si tú eres bueno en algo, podemos dejarte haciendo esas tareas, ¿sí? Entonces, aquí decía que la persona nacía ya con eso. Aquí él dijo, no, es que podemos enseñarle a alguien de acuerdo también a las habilidades que tenga, ¿sí?
Si muestra cierta habilidad en las matemáticas, podría llegar a ser profesor. Podemos enfocarlo para que sea profesor de matemáticas o podemos enfocarlo para que sea un auditor de finanzas o para que sea gerente de banco, ¿ya? Entonces, aquí dijo, eso es lo que planteó como tal Platón, dijo, hey, pues las personas pueden tener habilidades, pero necesitan de unas capacitaciones. En ese entonces se utilizó la terminología de especialización, como que estudiar más del tema. Eh, Otro aporte que dio Platón fue las formas de gobierno, las formas de administrar las ciudades. Entonces, él planteó la aristocracia, la monarquía, perdón, y la democracia, entre otras. ¿Listo? Bueno, entonces vean, seguimos con Roma, pero esta vez desde los 200 antes de Cristo hasta los 400 después de Cristo. Entonces, quiero que tengan en cuenta que aún seguimos hablando de todo el Imperio Romano, eh, pero con 600 años de diferencia. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué decía? La administración en Roma se dio desde la perspectiva de la administración pública por su organización centralizada, ya que en un principio era una monarquía donde gobernaban los reyes. Sin embargo, con el tiempo fue cambiando su sistema administrativo. Roma también fue responsable de la clasificación de las empresas divididas en públicas o privadas, ¿sí? Públicas, semipúblicas y privadas. Entonces, eh, el aporte de Roma en esta época de los 200 antes de Cristo hasta los 400 fue una división de los poderes, ¿sí? Aquí se trabajaba una organización centralizada, como la que nosotros tenemos en el momento en Colombia, la cual pues todo el poder es centralizado en las ciudades. Ustedes siempre verán que adoptamos el modelo español en el cual la alcaldía, la gobernación, el banco y bueno, todos los poderes se encuentran aquí cerquita, ¿sí o no? Entonces, eso es, y que además eh, hay un país, perdón, hay una ciudad que va a ser la que llamamos capital. Bueno, entonces, eh, Roma fue quien dio uno de los aportes más significativos a las empresas privadas, porque fue la que dijo, hey, aquí vamos a dividirlas, pero no vamos a nombrar, a tenerlas bien nombradas como tal. Solo dijo, mira, hay diferentes tipos de empresas, pero no algo 100% estructurado. Eso lo vamos a ver más adelante, en otra época. Sin embargo, digo, hey, están las públicas, las que solamente hace el Estado, las semipúblicas, las que les pertenecen a los sindicatos o a grupos, ¿sí? A grupos privados. Y privadas que son plenamente realizadas por personas normales como usted y como yo. Aquí le voy a dejar la primera actividad. Bien, no sé cuánto tiempo voy. Bueno, voy a dejarle la primera actividad. Voy a tratar de acelerar. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde vamos. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, hasta la época moderna. Bien. Bueno, te le voy a explicar la primera actividad. La primera actividad es la siguiente. Me van a decir 10 empresas públicas de la ciudad de Santa Marta, 10 empresas semipúblicas de Santa Marta, o bueno, de Santa Marta y de Barranquilla, 10 semipúblicas. Y me van a decir 10 empresas privadas.
Nada más necesito los nombres y la justificación de por qué son privadas. ¿Entendido? Repito, 10, que me digan un listado de 10 empresas públicas y el por qué, un listado de 10 semipúblicas y por qué, y 10 privadas. Las 10 públicas y 10 privadas son de la ciudad de Santa Marta. Las semipúblicas son de Barranquilla y Santa Marta. Pueden elegir cualquiera de las dos. ¿Listo? Bueno, para más o menos hacer una explicación, las públicas son aquellas organizaciones las cuales únicamente el gobierno, primero que todo, las creó. O sea, el gobierno las debe haber creado desde su construcción y además que la deben estar administrando eh, el sector público. ¿Entendido? Las privadas, eso es algo más sencillo. Son todos los negocios que colocan las personas naturales, bueno, o jurídicas también, ¿no? Pero todas las que creamos personas así como usted y como yo. Si yo monto una tienda, voy a ser una empresa privada. Si monto una tienda de ropa, un restaurante, no sé, cosas así, todo eso va a ser privado. Y las semipúblicas eh, son las empresas que, primero, ya sea que las dirijan grupos sindicatos como tal, o en su defecto que lo haya construido un ente público, pero lo administre organizaciones privadas. Entonces, por eso se llama semipúblico. Los enfoques cambian. Las públicas, el enfoque de las empresas públicas es la organización social y pues van por un bien común, ¿sí? No tienen ánimo de lucro, o sea, no, no es para enriquecerse. Las privadas, las privadas tienen un ánimo de lucro. Quiere decir que es el fin de cuando uno monta una empresa, pues ganar plata, ya que el dueño de la empresa pueda ganar harto billete. Eso es lo que se espera. Y lo de las semipúblicas es como tal la gestión, tampoco es de enriquecer. También debería ser sin ánimo de lucro. Mm, Digo debería porque, bueno, estamos en Colombia, ustedes saben, eh, hay siempre muchos casos de corrupción y, bueno, cosas así. Ojo, por favor, ustedes no se vayan a meter en nada de eso, que esa vaina no aguanta. Entonces, bueno, venía diciendo, también van sin ánimo de lucro, eh, es para gestionar eh, los recursos públicos, pero rinden cuentas al Estado. ¿Bien? ¿Quiénes son los que administran la propiedad o la organización? Son sectores privados, pero que rinden los resultados a el Estado. Bueno, eh, un ejemplo claro de público podría ser la alcaldía, la gobernación. Ahí les di dos. Eh, Algo semipúblico podrían ser las cajas de compensación, algunas, ¿no? Las que son públicas, las EPS. Y algo privado, eh, las tiendas de ropa, todo lo que hay en la quinta. Todos esos negocios de la quinta son privados. Bien, excepto pues la DIAN, creo que es la única que está por ahí. La DIAN, las iglesias no las vamos a contar. Y bueno, bueno, de la época medieval, ¿sí? Eh,
Bueno, de la época medieval, ¿qué podemos encontrar nosotros? Lo vamos a dividir también en dos partes, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. Y de aquí vamos a ver un dato importante que es en el siglo IX después de Cristo. ¿Listo? Bueno, ¿qué dice? Leamos. Bueno, durante la época de la Edad Media, las sociedades se organizaban alrededor de un mando, el cual era el señor feudal. Los feudales, vamos a seguir leyendo, el cual era rico y sobre todo propietario de grandes extensiones de tierra que él mismo se encargaba de proteger y sobre todo a la población gracias al ejército que él comandaba. Algunos de estos feudales se organizaban ante un rey, casi dueño de casi todo, y que alegaba el poder de gobernar casi todas las regiones a los señores feudales. Bueno, el concepto como tal aquí de la época medieval sobre los administradores políticos y financieros eh, decía que, en pocas palabras, quienes podían encargarse de la administración del todo en una nación eran el señor feudal y el rey. Bien, entonces los señores feudales eran personas con mucho dinero. Ese dinero podía haberlo heredado o pues se lo podían haber ganado, ¿verdad? Sin embargo, como tal, uno de los enfoques era que si tú tenías mucho dinero, entonces serías administrador. Y yo conozco un claro ejemplo que tú puedes tener mucho dinero, pero no puedes ser buen administrador, ni puedes ser administrador incluso, ¿ya? Entonces, sin embargo, en esta época se decía, no, quien tiene es quien muestra, pero ya vimos que en muchos de los casos a veces que te ganaste la lotería, eso no significa que seas un excelente administrador, ¿verdad? Ni puedo otorgarte un título de administrador. No, es quien se forme y tenga las cualidades y la capacidad. Entonces, bueno, estas personas feudales se organizaban ante un rey, o sea, le rendían tributo como tal al rey, tenían voz, tenían votos, tenían decisión, como el consejo, como los senadores en la ciudad. Y bueno, ellos tenían mucha gente siempre a su nombre. Entonces, el rey cuando iban a entrar en guerra, cosas así, el rey le pedía a los señores feudales que los apoyaran con las personas que tenían a cargo y eso. Bueno, por otro lado, en el año 9000 después de Cristo, hubo un filósofo llamado Al-Farabi. Dentro de sus diversos temas, realizó un escrito sobre cómo administrar correctamente un estado. Importante. Eh, ¿Cuáles fueron como tal las cosas que aportó en su escrito? Eran cuáles eran las cosas que se tenía que tener en cuenta para ejercer la dirección de un Estado bajo el mando de un líder como tal. Ojo. Entonces, ¿y cuáles eran? ¿Sí? ¿Cuáles eran? Entonces aquí el enfoque fue cambiando, el tema de los señores feudales fue cambiando. Vean que aquí iniciamos desde el siglo V. Sí, sin embargo, hasta el siglo XV se siguieron manejando harto el tema del feudalismo, por eso se le llama la época feudal. Mm, Solo que desde el año 9000 después de Cristo, o sea, en el siglo IX hasta el XV, que son 6 siglos más, se fue cambiando un poco el enfoque, se fue incluyendo el del filósofo Alfarabi. Y decía que eh, un administrador de toda una nación debía tener unas características: firmeza para enfrentar problemas, amor a la justicia y sobre todo la inteligencia para resolver asuntos con el pueblo.
Recuerden que los reyes también eran jueces y podían mandar a la cárcel o podían negarles, no sé, muchas cosas, ¿ya? Asimismo podían darle muchas cosas a las personas, ¿sí? Muchas opciones. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Les voy a pedir por favor que lean hasta esta diapositiva que es la número 43. O sea, van a leer donde dice la administración contemporánea, hasta ahí. Este tema de la revolución industrial también se los voy a dejar a ustedes como tarea. ¿Qué les voy a pedir? La próxima clase vamos a tener unas exposiciones. Exposiciones de manera individual, entendido de manera individual. ¿Cómo me la van a entregar? Mm, El mismo día de la clase, yo me voy a conectar y ustedes van a enviarme el link de los videos porque van a grabar sus exposiciones de manera individual. Cada exposición va a durar 2 minutos aproximadamente, ¿sí? Una exposición breve sobre la revolución industrial, póngalo usted como un podcast, eh, pero que hable pues sobre la revolución industrial y los primeros teóricos. No, solamente sobre revolución industrial, perdón, ¿sí? Entonces, eh, va, va a tener una duración máxima de 2 minutos, lo que usted quiera decir durante los 2 minutos, que tenga que ver referente al tema, ¿no? ¿Qué más? Voy a evaluar, perdón, ese es mío. Voy a evaluar lo que es la creatividad, el contenido, eh, pues información verídica también, que no vayan a ponerse a inventar locuras por ahí. Eso lo van a subir a YouTube. Sigue, sigue, sigue. Eso lo van a subir a YouTube y en la próxima clase me van a mandar el link. Bien, eso lo compartimos aquí. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Tienen esas dos actividades, la que les dejé por aquí atrás. Creo que cuando estábamos hablando de Roma, sí. Y el tema de la revolución industrial. Bueno, ¿qué otra cosa, muchachos? Lean por favor las, sí, dos diapositivas que quedan, porque lo más probable es que si llego a montar un examen, les salga en el examen. Bueno, muchachos, bendiciones, eso es todo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Eh, si se pierden, vean de nuevo la diapositiva perdón, vean de nuevo la clase completa, no la adelanten, no la salten porque dejé dos actividades. Muchachos, bendiciones para todos y éxito. Sí.